Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda semana y yo estoy muy emocionada de tener para este video a Elvis Capia, que cuando escuché su historia me fascinó. Él se está conectando desde Perú. Ahora nos cuenta un poco sobre su historia. Bienvenido, Elvis, ¿cómo estás? Hola Karina, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos tus seguidores, de seguro que son muchos alrededor del mundo. Sí, hay muchísimas personas que están interesadas no solamente en conocer tu historia, pero también saber cómo lo pueden aplicar para que ellos consigan sus metas de estudio o profesionales. Y pues de repente cuéntanos un poco acerca de ti, de tus orígenes, ¿no? De tu familia, para conocerte un poco más. Sí, por supuesto. Mi nombre completo es Elvis Rusnel Capia Quispe. Yo nací en la comunidad de Calangachi, más o menos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto queda en el distrito de Vilquechico, provincia de Huancané y departamento de Puno. Eso también implica que mi primera lengua fue el aymara, no el español en este caso. Y fue por eso también que nosotros años más tarde, recuerdo a la edad de 4 o 5 años, eh, viajamos, nos mudamos a la ciudad de Huancané por una situación de buscar mejores oportunidades en cuanto a la educación, ¿no? Mis padres son también originalmente de esta comunidad, eh, de dos parcialidades, diría. Mi papá es de Mantaro, que pertenece a Calangachi también, y mi mamá de La Caipata, ¿no? Ellos se conocieron ahí, empezaron a formar su familia, pero años más tarde, como les menciono, pues nos mudamos a Huancané, que es un pueblo un poco más grande y en donde empiezo ya a estudiar la primaria, ¿no? Claro, y cómo fue para ti de pronto en esa época que nació tu amor por las matemáticas? Y cómo fue, y no sé si fue algo complicado, pues que tu idioma materno o nativo sea uno, y luego, si esos estudios pues fueron en español, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? Recuerdo que las primeras semanas que empezaba la escuela, en realidad no tuve la oportunidad de estudiar el jardín, sino directamente a la escuela. Tenía muchas dificultades, sobre todo con el idioma. Recuerdo que muchos niños se burlaban porque no podía pronunciar bien el español. Y eso sucede normalmente para la gente que habla un idioma nativo más, ¿no? Entonces fue difícil, diría, al empiezo, pero tuve un gran profesor, el profesor Quinto. Si en algún momento lo ve, le mando un saludo al profesor Anastasio Quinto Machaca. Él fue un gran profesor, yo diría, porque a pesar de todas las dificultades, las diferencias que teníamos en esta escuela, yo y mis compañeros, yo estudié en la escuela Glorioso 73003, 841 de Huancané. Y pues él ya desde primer grado nos metió la idea de que las matemáticas eran bonitas, ¿no? Entonces creo que esto ayudó a la mayoría de mis compañeros también a tener una gran pasión. Incluso recuerdo que para aprender a sumar números de un dígito, solíamos recoger chapitas de botella que normalmente en las fiestas de carnavales o en otras festividades la gente pues los botaba. Nosotros los recolectábamos también con el fin de poder hacer reciclaje y pues pintábamos de diferentes colores y aprendíamos a sumar, ¿no? Y recuerdo que mi profesor diseñaba tableritos, los pintaba, los números del 1 al 9, y la verdad es que las matemáticas fueron muy bonitas, pero diría en gran parte gracias a nuestro profesor, ¿no? Y ya cuando estaba en sexto grado de primaria, es cuando por primera vez tenemos un concurso de aprendizajes, de logros, organizado por las UGELs en todo Puno. Y pues ahí es cuando mi salón saca el mejor promedio de toda la región de Puno, más que todo en matemáticas. Y ahí veo que nuestro profesor era muy bueno, ¿no? Porque la mayoría de mis compañeros tenían muy buen nivel y sobre todo una gran pasión, ¿no? Así que así nace mi pasión por las matemáticas. Qué increíble, la verdad es que muchos de nosotros tenemos algún profesor, ¿no? Que nos fomentó ese amor y que
pues ha marcado bastante nuestro camino. ¿Y, y cómo fue para ti luego, cuando ya estabas más grande? Me parece que comentaste que habías participado también en concursos de matemáticas. ¿Cómo fue luego decidir qué cosa ibas a estudiar y en dónde, no? Sí, después de terminar la primaria, la transición a la secundaria me resultó muy difícil porque básicamente en la escuela mi profesor, quinto, lo que siempre decía era que necesitábamos solamente estudiar comunicación, aprender a leer y también las matemáticas. Eso era, digamos, lo básico y que teníamos que profundizar y ya en el colegio, pues ver otras áreas, ¿no? Eso implicó, pues, que en el colegio tuviera muchas dificultades en aprender otros cursos, inclusive a poder hablar. O sea, entiendo que mi profesor se enfocó en esas dos áreas, pero vemos que a la larga uno tiene que enfocarse en muchas otras cosas más, ¿no? Pero sí que tuvo razón mi profesor, ya cuando empecé el colegio, la verdad es que no resultó muy difícil aprender otras áreas como las de ciencia y tecnología, las de biología o las de historia, etcétera, ¿no? Y ya en el colegio es cuando, recordando la experiencia previa que tuve en la escuela, del concurso que tuvimos de conocimientos, ya en el colegio mi interés nació por preguntar dónde podía participar, ¿no? Y es ahí cuando encuentro a varios profesores ya. Yo estudié en el Colegio Adventista Los Andes de Huancané también. Es un colegio privado en este caso. Eh, bueno, adventista, lo que implica que básicamente tengamos que ir los sábados a iglesia y todos los días orar, ¿no? Y es así como que empiezo el camino en los concursos de matemática. Y como lo había mencionado, tenía dos, tres profesores que eran muy apasionados también, lo cual me da una oportunidad para participar, ¿no? Yo recuerdo que participé al menos en tres, cuatro ocasiones en el concurso ONEM y la de César Vallejo, que son, me parece, los más prestigiosos en el Perú. Y pues al empiezo tuve no necesariamente buenos resultados. Recuerdo que básicamente resolvía uno o dos problemas de 10. Y ya después, estudiando años, dos, tres años, logré en mi mejor momento resolver seis o siete, no recuerdo cuántos, lo cual ya era considerado un buen resultado y de esa manera culmino la educación secundaria, ¿no? Con un gran gusto por las matemáticas. Claro, bastante de la perseverancia, ¿no? Que entra ahí. Y bueno, y para la universidad, ¿cómo fue que decidiste, o qué carrera estudiaste? ¿Cómo fue que decidiste por esa carrera? ¿Y cómo fueron de repente un poco tus inicios, en las prácticas profesionales? Eh, sí, a ver, algo que no mencioné, o bueno, no recordaba bien, era que cuando estaba en cuarto año de secundaria ingresé a la carrera de ingeniería de sistemas, ¿sí? En la universidad. Y cuando acabé ya el colegio, también postulé a la carrera de ingeniería civil. Entonces, en realidad, empezando los estudios universitarios, no sabía qué carrera elegir. Básicamente, nunca tuve una guía buena, diría por ahí. Tal vez es algo que recomiendo que siempre uno busque maneras de informarse. Ya ahora me parece que ya todo va bien con las evaluaciones de vocación profesional, que básicamente te ayudan a decidir qué carrera debes estudiar. Entonces, pero en ese tiempo pues no tenemos tantas herramientas, pero es ahí cuando el primer año sigo ingeniería de sistemas, pero en ese primer año me doy cuenta que es algo que no quería estudiar. O sea, básicamente no me gustó sistemas y dije, vamos a estudiar ingeniería civil. Entonces me paso a ingeniería civil y pues de la misma manera también, tampoco es que ingeniería civil me llamaba tanto la atención. Y ahí me doy cuenta que lo que realmente quería era estudiar una carrera donde podría aplicar las matemáticas en la práctica, ¿no? En la vida real. Y pues, como creo que todos saben, ingeniería civil no es una carrera en la que apliques conocimientos matemáticos en la vida real, ¿no? Más que todo es usar programas, modelos que ya están especificados y es más que todo, digamos, seguir ese mecanismo que existe, ¿no? Entonces es ahí cuando descubro, gracias a un profesor, al ingeniero Joseph Gómez,
que me hace una convocatoria para ser parte del grupo de preparación de los concursos de programación en mi universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Bueno, ya existe otra Universidad Nacional también en Juliaca, así que son dos en Puno. Entonces empiezo en ese círculo de preparación con el ingeniero Joseph y me doy cuenta que en esos concursos de programación realmente uno podía aplicar las matemáticas y llevarlo, digamos, a un ámbito más computacional, ¿no? Pero como ya tenía una experiencia estudiando un año en sistemas y la verdad es que no me agradaba, sobre todo los cursos de administración, o bueno, veía que tenía ese enfoque en sistemas, más yo buscaba algo relacionado con matemática y aplicado directo en la industria, ¿no? Entonces empieza mi camino en estos concursos de programación, estudiando paralelamente ingeniería civil, y es así que pues noto que había encontrado ya el motivo para acabar la universidad, ¿no? Y me dedico por 8 años, bueno, 11 años en total, pero 8 años diría hasta que tuve experiencia como concursante, participante en estos concursos de programación. Y recuerdo que, de nuevo, ¿no? Se repite la historia parecida a la del colegio, ¿no? En los primeros años no obtuvimos ningún resultado bueno. Recuerdo que en nuestro primer año de participación en el concurso ACM-ICPC, que es un concurso de universidades a nivel mundial, donde uno tiene que participar en equipos de tres personas representando a su universidad y existen diferentes etapas, ¿no? La etapa regional, la etapa después mundial sigue, ¿no? Pero antes de la regional es una etapa entre universidades, ¿no? Para ver quién representa a dicha universidad. Entonces nos va fatal, último lugar en la región, o sea, en Sudamérica, en la región que participábamos. Bueno, y le digo a mi equipo, a mis otros dos compañeros, que hay que seguir a entrenar, que creo que esto se trata de constancia. Vamos por el segundo año, tampoco nos va bien. Y es ahí cuando recuerdo que por primera vez salgo de Puno a Arequipa o a Cusco. Bueno, el primer año fue en Arequipa, el segundo en Cusco. Y es cuando en la ceremonia final, recuerdo que vinieron universidades varias de Lima, la Católica, la UNI, que eran, digamos, las que pues, normalmente obtenían los primeros puestos en Perú, pero no necesariamente en Latinoamérica, porque había una diferencia entre Perú y Brasil y Argentina todavía, ¿no? Y es ahí cuando escucho pues una frase que creo que nos marcó, o bueno, sobre todo a mis dos compañeros de equipo, donde mencionan que pues las universidades, bueno, la Universidad de Puno, en este caso la nuestra, pues definitivamente nunca iban a poder alcanzar un primer lugar o un cupo para la mundial, ¿no? Como aduciendo de que tal vez pues la educación en Puno no era tan buena, ¿no? Y es ahí cuando mis dos compañeros, la verdad es que los veo muy tristes y me dicen, Elvis, creo que es imposible que alcancemos un cupo, que pensemos que podemos representar al Perú, ¿no? Y ahí pues me pongo a pensar y digo, Elvis, creo que es el momento de al menos intentarlo y ver qué pasa, ¿no? Y pues le doy recuerdo a mis dos amigos, les digo, no se preocupen, vamos a intentarlo, creo que se trata de constancia. Y pues si no lo logramos, pues al menos lo intentaremos y las siguientes generaciones seguro que lo harán. Y es ahí cuando dejo ya de casi lleno la universidad, me enfoco casi 100% en estos concursos de programación por 2 años nos internamos, viajamos a practicar y es ahí cuando me doy cuenta que necesitamos mentores, mentores tal vez de un nivel internacional, porque ya no alcanzaba con lo que nuestros ingenieros, por ejemplo, el ingeniero Joseph mismo nos decía, Elvis o muchachos, creo que ya este es mi nivel, no puedo ayudarles más, busquen mentores que les puedan enseñar más cosas y tengan un nivel internacional, ¿no? Y es ahí cuando buscamos con mis compañeros por internet, yo me pongo a buscar en plataformas, busco, digamos, a los, diría al top 30 del mundo de los programadores, los mejores que existían en ese momento, los contacto y con la esperanza de que alguno de ellos me respondiera, ¿no? Porque quería aprender realmente, ¿no? Y es ahí cuando me responden dos, un japonés recuerdo y un ucraniano. El japonés como que me responde y después nunca más me volvió a responder. Pero sí que el ucraniano, Dmitry Sobolyev, es su nombre, y pues él me dice qué es lo que yo quería, ¿no? Y le explico solamente por chat por primera vez, luego tuvimos una videollamada,
y en el que le digo que tengo ganas de aprender y le cuento que vengo de un lugar muy lejano, muy alejado de la capital que era Lima, o que es Lima, y le digo que tenemos muchas dificultades, pero tenemos muchas ganas de aprender, ¿no? Y le digo si nos podía entrenar, y él me dijo que no tenía mucho tiempo, pero que al menos a mí podía entrenar, ¿no? Entonces yo digo, ya está bien, yo voy a enseñarles también a mis compañeros, ¿no? Y recuerdo que el trato fue en un primer inicio, recuerdo que él, mi amigo, bueno, ahora es mi amigo, antes era mi mentor, él creo, me parece, tenía una novia peruana que había hecho un intercambio en Rusia, él vivía en Rusia, no en Ucrania en ese momento, y me decía que le enseñara un poco de español, ¿no? Entonces yo básicamente le enseñé español, escribirle unos poemas, y a cambio, pues él me enseñaba lo que sabía, ¿no? Pasó un año, 2 años, y pues él me dijo, Elvis, ya no es necesario, he notado que tienes las ganas y yo voy a enseñarte de aquí hasta donde tú necesites, ¿no? Entonces, desde ahí él fue ya mi mentor, mi entrenador, y mi otro compañero de equipo encontró un entrenador de Lima, Walter se llama, Walter El Quínigo, me parece que es alguien conocido también, que bueno, él trabaja en Facebook ahorita. Él empieza a entrenarlo a mi compañero y Dimitri Sobolev, el ucraniano, empieza a entrenarme a mí, ¿no? Y compartimos todos los conocimientos, ¿no? Y luego, 2 años más tarde, ya logramos ya un sexto lugar en toda Latinoamérica, después de este arduo entrenamiento, pero aún no habíamos clasificado porque solo habían 5 cupos para Latinoamérica, ¿no? Y estábamos sexto lugar. De nuevo me entra en la frustración y le cuento a mi entrenador y él me dice, con el poco español que tenía, recuerdo que me dice la frase, no te llores, Elvis, me dice, ¿no? Eres muy joven y todavía tienes un largo camino que recorrer. Él también tenía bueno, él tiene mi misma edad, ¿no? Él tenía 23, yo también 23, y me anima a seguir. Entonces digo, bueno, no hay problema, si he fallado, seguiré. Y es así que un año, 2 años más tarde, por fin logramos clasificar y representar al Perú, ¿no? Con mi compañero. Representamos a toda Latinoamérica y quedamos 10.º lugar en el mundo, ¿no? Y siendo primero en toda Latinoamérica. Entonces, para resumir, yo diría que, bueno, nos costó unos 7, 8 años, pero sí estoy convencido de que la perseverancia en realidad fue lo que nos llevó a tener éxito, no tanto el talento, porque éramos malísimos al empiezo, ¿no? Así que fue eso, eso fue, digamos, mi camino en los concursos de programación, que ya después diría que me ayudaron a seguir prácticas, pero eso ya es cuando estaba en la universidad, ¿no? Haciendo mi maestría, perdón, que es otra parte de mi vida, ¿no? Claro, wow, no, de verdad que hay un montón de cosas que has mencionado que, o sea, me saco el sombrero porque, como tú dices, no solamente es que exploraron y pues no les iba bien, sino que además hubieron quienes les dijeron como, ustedes nunca van a clasificar, que es horrible escucharlo, pero aún así ustedes nunca se rindieron. Y como tú dices, ¿no? Contactaste a más de 30 personas a nivel mundial para ver si alguien te respondía también. Eso es, me parece alucinante. O sea, ¿tú te comunicabas con el profesor bueno, tu mentor ucraniano en español o ya sabías inglés en ese entonces? Ah, era en inglés, pero mi inglés, bueno, no era tan bueno. Primero, normalmente usábamos el Facebook, recuerdo que no había el Messenger todavía, así es que era Facebook propiamente. Y después, pues, nos intentamos comunicar por videollamada. Intentaba hablar inglés. Yo recuerdo que mi inglés era básico. Creo que él podía entenderme, pero sí lograba entenderle mucho más a él, ¿no? Él también intentaba hablar en español cuando no podía porque estaba aprendiendo y así. Y así recuerdo que era la comunicación. Y lo primero que él, recuerdo que me dijo fue que necesitaba mejorar los fundamentos, ¿no? Él me explicaba que esto era como construir una casa, el proceso de todo el proceso de entrenamiento, y que los cimientos de la casa no eran muy buenos, ¿no? Entonces yo tenía que de nuevo revisar libros de colegio, y él me mandó un libro ruso de álgebra, recuerdo, que estaba en ruso y le decía cómo iba a entender, me dijo que lo traduzca, usé el Google Translate, bueno, era bueno en ese momento también.
el traductor, así es que logré entender y me di cuenta que ese libro ruso de álgebra, el nivel que tenía era comparado con el que en la universidad normalmente uno aprende, ¿no? Así que vi la enorme diferencia y pues repasé los fundamentos del colegio. Después de eso recién me entrenó, ¿no? Así que él me dijo, aprende bien los fundamentos, después te voy a poder entrenar. Si no, no tiene sentido. Y aprende o mejora tu inglés, me decía. Sin esas dos cosas no vas a poder ir a ningún lugar, me decía, ¿no? Ahí noté la importancia del inglés como nunca, ¿no? Y me di cuenta que no importara qué tan bueno fuera, si no podía comunicarme en inglés, pues probablemente nunca iba a lograr algo, ¿no? Al menos internacionalmente, sí. Claro, wow, hasta tener que traducir el libro en álgebra y todo eso. La verdad es que mi admiración para ti y para tus compañeros. Y claro, les tomó, como tú dices, 8 años, pues, estar en el primer puesto de Latinoamérica. ¿Y cómo fue después de esa etapa ya entrar al ambiente profesional, ¿no? O sea, ¿cómo fue que, por ejemplo, empezaste tus prácticas o ya tus primeros trabajos y pues el resto de tu carrera profesional que te ha llevado pues a estar en Google, ¿no? Yo termino la carrera de ingeniería civil, como les mencioné, en la Universidad de Puno, en la Nacional del Altiplano. Trabajo un poco más de medio año en el gobierno regional aquí y me doy cuenta que sí me gustaba, pero no era realmente mi pasión, ¿no? Y es ahí cuando pues veo las posibilidades, las opciones que tengo de ahí en adelante y me pregunto si realmente lo que quiero es quedarme en Perú, ¿no? Y ahí pues digo, bueno, creo que Elvis no tiene mucho sentido quedarse en Perú, al menos intenta salir a otro país, ¿no? Y dije, vamos a intentarlo, ¿no? Y además que mi mentor en ese momento me decía, Elvis, intenta salir. Y recuerdo que postulé a dos lugares, postulé en primera instancia a Alemania y también a Brasil, ¿no? Entonces, tuve una entrevista con un profesor de una maestría en Alemania. La tuve, pues fui rechazado. Eh, Ahí me di cuenta que había muchas cosas, sobre todo mi inglés era muy malo. Y luego también postulo a Brasil y digo, bueno, ojalá que me acepten, es la última esperanza que tengo. Y pues sí, me aceptaron, pero bueno, creo que ingresé casi en el último lugar al programa de maestría en Brasil. Fui aceptado en la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Paulo, y pues estaba muy agradecido, ¿no? Porque a pesar de que haya entrado casi en los últimos lugares, yo lo vi como una gran oportunidad y estaba muy agradecido, ¿no? Entonces, me doy cuenta que no tenía los recursos económicos, todo lo que había juntado mientras trabajé en Perú y con algunos préstamos también que hice, bueno, también lo que mi papá me pudo dar, mis tíos, amigos, junto un dinero y pues voy a Brasil, ¿no? Digo, vamos a intentarlo. Y recuerdo que la primera vez que viajé fue por tierra, ¿no? Crucé toda Bolivia, de Puno hasta Sao Paulo son como 4 días. Bueno, si no conoces la ruta son como 4 o 5 días. Si la conoces son 3 días y medio. Entonces fui, llego a Brasil, recuerdo con todas las dificultades y bueno, tampoco sabía portugués, ¿no? Solo sabía un poquito de inglés. Pero dije, no hay problema, vamos a luchar por este sueño, ¿no? Llego a la Unicamp y es ahí cuando de nuevo, ¿no? Se me presentan muchas otras dificultades, como por ejemplo, no obtuve ninguna beca del gobierno brasileño, porque estaba bien ingresado casi en los últimos lugares. Ningún profesor tampoco me aceptó para que sea mi orientador, porque en Brasil necesitas tener un orientador que te guíe a hacer tu investigación, ¿no? Y después de ello, pues digo, vamos a estar todavía aquí, vamos a ver qué sucede. No me desanimo y sigo los cursos, las materias, y ahí es ahí cuando consulto a algunos amigos allá en Brasil, hay algunos peruanos también que estaban estudiando, y me dicen que lo mejor que podía hacer era mantenerme al menos un semestre, sacar buenas notas y demostrar de alguna manera que no era tan malo en computación, ¿no? O sea, no era tan malo en programando o lo que involucrara, ¿no? Todo el programa de maestría. Entonces digo, sí, vamos a animarnos. Y pues tenía todavía algunos ahorros, me daban para 1 o 2 meses y recuerdo ayuda a los laboratorios. Recuerdo que el profesor Guillermo Teles me dice, Elvis, te podemos apoyar si es que haces este proyecto y pues andaba trabajando también mientras hacía la maestría y con eso podía pagar el alquiler del cuarto en el que vivía, recuerdo.
y pues de esa manera acabo el primer semestre, ¿no? Recuerdo que incluso a veces tenía que dormir ahí en el pasadizo, un colchón, pero como en Brasil, pues el clima es bien, bien cálido, entonces no te hace frío, ¿no? Aquí en Puno eso sería imposible porque acá sí hace mucho frío, ¿no? Allá sí es posible, ¿no? Acabo el primer semestre y pues me va bien, yo diría, en los cursos y pues después aplico de nuevo a los orientadores allá en los laboratorios, diferentes laboratorios que hay en la Unicamp. Y yo diría que casi todos ahora sí quieren ser mi orientador, ¿no? Me dicen, Elvis, ahora sí tiene las puertas abiertas, ¿no? Entonces creo que ese primer semestre me ayudó más que todo a demostrar que no era tan malo en computación, ¿no? Y pues ahí empieza ya, diría, diría lo bonito porque desde ahí creo que ya todo fue yéndome bien. Entonces, rebobinando, recuerdo que después de ese primer semestre, donde básicamente me dedico a los cursos y también a cómo sostenerme, termino con buenas notas, creo que sí, en los tres cursos tuve A, eh, reapliqué a todos los orientadores, a los diferentes laboratorios, y pues ahí noto que todos tienen ya la intención de trabajar conmigo, ¿no? Entonces, de esos, todos esos docentes, al final tengo la oportunidad de elegir y pues me quedo a trabajar con el profesor Alexander Falcao, ¿no? Que pues yo recuerdo que era, o es hasta ahora, viendo las noticias también, el investigador más influyente de Brasil en computación, ¿no? Así que digo, bueno, él de seguro que me va a poder guiar y pues he trabajado tanto y creo que él tiene que ser mi mentor, ¿no? Entonces todo cambia, ¿no? De una situación en la que nadie quería ser mi orientador, pues, pero tampoco eso me desmotivó. Luego ya tuve la oportunidad de elegir y decir, él va a ser mi orientador, ¿no? Porque notaron que no era tan mal estudiante como lo mencioné hace un rato. Entonces ahí empieza, ya diría, mi segunda etapa, diría, en la vida. Lo digo así porque ya de ahí fue mucho más fácil alcanzar las cosas ya de ahí en adelante. Apliqué a internships en Google, en Facebook, también en Microsoft. Y bueno, al empiezo pues me fue mal, diría que fui rechazado muchas, muchas veces, pero ya tenía siempre el chip de que que no era malo en realidad equivocarse o fallar o ser rechazado, ¿no? Sino que si uno corregía sobre eso, pues era lo más óptimo, ¿no? Porque para una siguiente oportunidad uno iba a estar más preparado, ¿no? Y también pues recuerdo que mi orientador y muchas personas, mi mentor me decía que pues las personas más exitosas en el mundo pues son las que más errores han cometido, ¿no? Y más veces han sido rechazadas. Así que con esa idea, con esa premisa, es que llevo mi vida de ahí en adelante, ¿no? Después de ser rechazado muchas veces, en un punto me doy cuenta que ya soy relativamente bueno en esto de las entrevistas, y pues ya Google me da la primera oportunidad para hacer mi internship, la hago en el 2018 en Canadá. Recuerdo que el manager que me acogió, o en este caso fue Ben. Siempre hablamos sobre eso a veces y recordamos cómo en ese momento, pues yo era el interno, pues él era mi jefe, y ahora se invirtió en los roles, pero muy buena gente, Benson. Y trabajo en Canadá y pues cuando voy a Canadá digo, tal vez esta sea mi última oportunidad, tengo que trabajar duro, demostrar que puedo aportar a la empresa y pues recuerdo que esos meses fueron, diría, de los que más aprendí también. Regreso a Brasil y ya de ahí como que me doy cuenta que ya al menos ya todo estaba más estable, me refiero a que ya era relativamente no tan difícil poder hacer internship en otros lugares. Fui a Facebook después a hacer un internship en Londres como científico de datos, no como ingeniero de software en esa oportunidad. Y después termino ya la maestría, publico algunos artículos que con mi orientador estuvimos trabajando. Y pues nos salen ahí dos artículos aceptados en Estados Unidos, recuerdo, en el ISBI, una conferencia de imágenes médicas. Hice una investigación, básicamente para no alargar, en, en la detección de nódulos pulmonares a través de imágenes tomográficas, ¿no? Entonces logramos mejorar un resultado y lo que nos permitió ser aceptados en dos conferencias en Estados Unidos, ¿no? Y pues regreso al Perú, ya casi en el 2019 regreso al Perú a finales, ya con la alegría de que había ya terminado mi investigación con dos publicaciones, que también
Google y Facebook tenían preparadas ofertas, también Microsoft me hizo una oferta, tenía oferta de estas tres empresas y ya estaba bien contento, quería ir a esa conferencia en Estados Unidos y cerrar, digamos, mi maestría teniendo una conferencia, ¿no? Y es ahí cuando en el 2020, pues lamentable, no sé si lamentable, llega la pandemia y pues no me permite ir y lo hago virtualmente. También sustento mi tesis de manera virtual y finalmente decido regresar a trabajar a Google, pero a tiempo completo y empiezo en el 2020 en mayo, ¿no? Y de ahí voy trabajando hasta ahora casi 2 años ya, ¿no? Desde Perú, desde Juliaca, ahí desde mi cuarto, ¿no? Desde mi casa y pues con la esperanza, bueno, ya no esperanza porque ya es un hecho, que en algunos meses voy a viajar a Canadá, ¿no? Y por fin, pues, conocer a mis colegas en persona, ¿no? Sí, no, ya pronto vas a ir a Canadá. La verdad es que una historia alucinante porque hay bastantes momentos en los que no necesariamente las oportunidades se presentaron, sino que tú fuiste y las buscaste. Y también me gusta bastante cuando comentabas que incluso para puestos, para la maestría primero y luego incluso para los puestos de trabajo, pues postulabas un montón, no te aceptaban, pero comentaste en nuestra conversación anterior que aún así de esas postulaciones aprendías cómo era la entrevista y seguías agarrándole ese ritmo al punto que ya te hiciste muy bueno en las entrevistas y pues ya después te salieron las oportunidades, ¿no? Entonces, siempre esa actitud me gusta mucho de lo que nos estás comentando y pues nada, felicidades. La verdad es que cuando leí hace un tiempo que habías ingresado a Google, sobre todo, ¿no? Que tenías toda una historia detrás de superación que es admirable. Me encantó y te agradezco también que te hayas tomado este tiempo para compartir tu historia con los demás. De repente, para terminar, si pudieras darle uno o algunos consejos a las personas que te están viendo de distintas edades y en distintas etapas que estén también tratando de forjarse un camino, ¿no? ¿Qué les dirías? Yo les diría dos cosas en resumen. Tal vez ya mencioné un poco de esto, de estas dos cosas en la entrevista. La primera, sin duda, me parece un problema que no solamente tenemos los peruanos, sino toda Latinoamérica. Muchos libros lo dicen, si ustedes se dan la oportunidad de leer a autores como incluso Elon Musk o el mismo Trump, etcétera, 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 personas exitosas, van a ver que el problema principal, por qué Latinoamérica no innova, bueno, a escalas comparables con Norteamérica, Europa, es el miedo a sentirnos rechazados. Y me parece que es algo que viene desde la escuela, diría incluso desde el jardín, que nos preparan siempre con la idea de que tenemos que tener buenas calificaciones y si no la tenemos, pues somos malos, ¿no? Entonces, eso nos genera tenerle mucho, mucho miedo a fracasar. A que, por ejemplo, si el día de hoy yo intento postular una empresa y soy rechazado, pues definitivamente tal vez no debería hacerlo nunca más, ¿no? O que si hoy yo emprendo un negocio y fracaso al cabo de un año, pues también nunca debería intentarlo porque ser rechazado o fracasar es lo peor, ¿no? Pero lo que creo que no hemos aprendido es que fracasar o ser rechazado o fallar en realidad es el camino al éxito, yo diría, ¿no? Pero siempre y cuando uno corrija en lo que ha fallado, ¿no? Es decir, ser rechazado o fallar, después tomar las correcciones necesarias e ir de nuevo, ¿no? Ese yo diría que debería de ser el camino para todos. Así que no nos frustremos, es como lo menciono, sé que lamentablemente nos han formado desde niños así, y pues yo animaría también a todos a que en la medida que podamos, siempre hablemos de este punto, ¿no? A sus hermanitos, a la gente que puedan influir, y decirles que no es malo fracasar, ¿no? Y que yo también insto en realidad a que pues los educadores tengan esa manera de llegar a sus estudiantes, ¿no? Y no les digan, pues tienes un 20, eres bueno, tienes un 10, pues eres malo, ¿no? No creo que esa sea la educación que nos va a llevar al progreso o a la innovación. Y el segundo punto, o la segunda cosa que les recomendaría,
es que, basado en mi propia experiencia también, cuando uno nota que pues no hay muchas oportunidades, uno tiene que darse cuenta pues que uno mismo tiene que perseguirlas, ¿no? Esto en un caso, en el mío, ¿no? Ya hoy me parece que hay muchas más oportunidades, el gobierno te ofrece becas, incluso organismos internacionales, etcétera, etcétera. Pero en una situación cuando veas que no hay esas posibilidades, búscalas. Pero ¿cómo las buscas? Siempre respaldándote en gente que ya ha pasado algo similar. Como les conté, en una situación cuando yo no quería aprender más, pues me di cuenta que tenía que pues, contactar a gente de afuera y pues, un momentito, ya. Entonces, lo que les mencionaba del segundo punto. Recurrir a ayuda no es malo, siempre y cuando tú tengas la convicción de que quieres aprender o tienes un buen fin, ¿no? El objetivo que persigues es algo bueno. A eso me refiero. Cuando tú vas con esa intención, la gente, bueno, diría casi todos, siempre van a ofrecerte esa ayuda. Entonces, cuando yo o con mis compañeros estábamos pasando momentos difíciles, nos dimos cuenta que, ¿por qué no recurrir a gente de afuera, ¿no? O bueno, también de acá de Perú, ¿no? Y empezamos a contactarlos, contactarlos. Como les mencioné, no todos nos respondieron ni siquiera, pero hubo uno o dos que me respondieron y uno de ellos fue mi mentor al final, ¿no? Y luego cuando estaba en la maestría en Brasil, fue muy difícil porque pues no tener el sustento económico pues definitivamente no ayuda, pero recuerdo que me puse a pensar y dije, bueno, tengo que intentarlo y recurrí a ayuda de peruanos allá, de brasileños, que si no podían prestarme dinero, pues al menos un colchón, ver maneras en las que uno puede resolver el problema, ¿no? Y diría, más que quejarse de una situación, bueno, espero que eso no pueda interpretarse de mala manera, creo que uno tiene que buscar las oportunidades. Y esas oportunidades cuando las buscas, son más fáciles de encontrar cuando recurres a gente. Y si no sabes a quién recurrir, pues al menos en Internet puedes encontrar, ¿no? En Internet siempre hay cosas impresionantes, donde hay gente siempre comentando y queriendo ayudar, ¿no? Entonces, yo daría esa segunda recomendación, que en resumen sería, no es malo recurrir a ayuda y pues a veces, o no diría a veces, uno tiene que buscar las oportunidades y no quedarse en un lugar y pues ponerse o quejarse, ¿no? Decir, no me ayudan o yo he nacido en estas situaciones, como siempre escucho, ¿no? Que yo he nacido con menos posibilidades, puede ser muy cierto, pero recuerden que pues al final importa más qué tantas ganas tienes tú de buscar algo mejor para ti mismo, ¿no? 100% de acuerdo, ¿no? Muy valiosos tus consejos, la verdad, y como tú dices, ¿no? Se han visto reflejados en la historia que nos has contado y pues me he quedado maravillada cuando has estado contando tu historia, la verdad es que hasta yo misma me siento inspirada. Y nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, de compartir con nosotros, de inspirar a los que nos están viendo, de mostrarnos que si una persona un día te dice, no sabes qué, por ser de donde eres o por tu nivel de educación no vas a lograr algo, que igual eso no importa, que tú te puedes esforzar y pues de alguna forma demostrarles que estaban equivocados, ¿no? Y ojalá que esa persona esté viendo el video para que sepa qué tan lejos has llegado, pero no, nada, se trata de fomentar este, estos consejos, estos valores, estas actitudes para buscarse una de las oportunidades. Y gracias, Elvis. Nuevamente, no sé si quieres ya dar unas palabras finales o despedirte de los que nos están viendo. Agradecerte nuevamente por la invitación, Karina. Ha sido una entrevista interesante, yo diría. Espero que lo aprovechen la gente que de seguro en los siguientes días, si no es pronto, puedan verlo y pues para cualquier consulta puedo dejar o en los comentarios, bueno, cuando sea el momento, mi contacto, porque de esa manera pues me doy también hago más efectiva mi colaboración con ellos, ¿no? También ya para despedirme,
pues mando un saludo extenso a todos los chicos, sobre todo hoy día los chicos que están interesados en la computación. Ánimos, chicos, es una gran carrera. Si es que alguien todavía no ha elegido, pues véanlo siempre como una posibilidad. Y también para los entusiastas en los concursos de programación, ¿no? Saludarles también a todos los amantes de este deporte, yo diría. Bueno, yo entrené también por 2 años, creo que algo que no mencioné, a un equipo de la Uni con el que clasificamos 2 veces a la Mundial, ¿no? Un saludo para ellos porque veo que, al igual que yo, ellos también les gusta ayudar, lo están haciendo en estos momentos y muy feliz porque hay más peruanos que se unen a la idea de poder compartir conocimientos y al final ver que más peruanos cumplen sus objetivos, sus sueños, que creo que es lo que buscamos al final, ¿no? Muchas gracias y pues cuídense mucho. No, gracias a ti y gracias por hacerle mentoría y ayudar a otros. Como siempre digo, a los profesionales que nos están viendo y que ya tienen de pronto más experiencia o ya han logrado otras cosas, no se olviden de ayudar a los demás, a los más jóvenes. Hay una frase que siempre repito que es que hacer patria no es solamente que uno consiga el éxito propio, sino también abrirle las puertas a los demás. Espero que tengan una linda semana y déjenos en los comentarios si quieren que toque algunos otros temas y pues no se olviden de suscribirse al canal. Chao.